El sol comenzaba a caer tras los edificios del centro de Buenos Aires cuando la plaza frente a la gran iglesia se llenó de murmullos y miradas inquietas. La noticia corría como fuego en el viento. El ejército había llegado con órdenes estrictas y claras. Venían a detener al pastor Dante Gebel, el predicador más famoso y polémico de toda la Argentina. La iglesia, una estructura imponente de piedra y vitrales, parecía estar en calma, pero dentro de sus muros el aire vibraba con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Dante Gebel, conocido por su carisma y su habilidad para movilizar a miles, estaba terminando su sermón de los domingos cuando se escucharon los primeros pasos marciales. Nadie esperaba que aquella tarde, que comenzó como una jornada más de oración y canto, terminara en un enfrentamiento histórico. Pero el país atravesaba una crisis social profunda, con un gobierno que veía en figuras públicas como Dante una amenaza a su control. Mientras el pastor alzaba la voz para dar el mensaje final, un fuerte golpe retumbó en la puerta principal. Los fieles se miraron entre sí, desconcertados y ansiosos. El murmullo se transformó en un susurro denso y creciente. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó una mujer mayor, aferrando el rosario con fuerza. Desde afuera se oyó la voz firme de un oficial. «Abra la puerta. Venimos en nombre del ejército y con orden de detener al pastor Dante Gebel». La tensión explotó en la sala. Algunos se pusieron de pie, otros buscaron proteger al pastor, pero todos sintieron el peso de la amenaza. Dante bajó del púlpito, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y calma. Se acercó a la puerta mientras el eco de las botas militares resonaba en el patio de la iglesia. «¿A qué vienen con tanta prisa y violencia?», preguntó con voz clara, firme. «¿Acaso la palabra de Dios es un crimen?». El oficial al mando, un hombre corpulento con uniforme impecable, mostró la orden de arresto con una frialdad burocrática. Se le acusa de instigar al desorden social y de manipular a la población con discursos subversivos. El silencio volvió por un instante, roto solo por la respiración contenida de quienes seguían el drama. Dante alzó la mano no para pelear, sino para pedir atención. «Mis palabras solo buscan despertar el amor y la esperanza, no la violencia». Pero la tensión estaba en el aire y el ejército no estaba dispuesto a negociar. La multitud comenzó a rodear la entrada, creando un muro humano de fe y resistencia. Algunos comenzaron a cantar himnos, otros lloraban y rezaban, pero todos sabían que aquella noche sería inolvidable. Dante, sin mostrar miedo, se giró hacia su congregación y dijo con voz firme y resonante: «Si vienen por mí, que sepan que no estoy solo. La verdadera fuerza no está en las armas, sino en el espíritu. Y hoy el espíritu de esta iglesia responderá con un mensaje que ningún ejército podrá silenciar». Las palabras de Dante resonaron con tal fuerza que por un instante el ruido externo pareció apagarse. La multitud dentro de la iglesia se tensó, como esperando que sucediera algo fuera de lo común. Afuera, los soldados no sabían si avanzar o retroceder ante la convicción inquebrantable del pastor. Los uniformados, acostumbrados a imponer autoridad con violencia, ahora enfrentaban algo que no podían medir: la fe de miles de almas dispuestas a defender su esperanza. Dante retrocedió lentamente hacia el altar, tomando una Biblia antigua que descansaba sobre una mesa. La abrió con cuidado y elevó la mirada hacia sus seguidores. «No temo a los hombres porque sé que Dios está con nosotros, pero tampoco busco confrontar con violencia. Mi respuesta será la palabra, la verdad y el amor». Un murmullo de aprobación creció, mezclado con llantos y cánticos. Los soldados, sin embargo, no se inmutaron. El oficial que lideraba la operación se acercó a la puerta con el rostro duro y dijo: «Pastor Gebel, tiene dos opciones: entregarse pacíficamente o ser arrestado por la fuerza». Dante sonrió levemente, pero su mirada era profunda, como si estuviera viendo más allá de aquella noche. «Mi respuesta ya la di. Ahora les toca a ustedes decidir si escuchan o si se cierran al diálogo». De repente un hombre de la congregación alzó su voz: «No dejaré que se lo lleven. Este lugar es sagrado, y si quieren llevarse al pastor, tendrán que pasar por encima de todos nosotros». En un instante, la iglesia entera se convirtió en un campo de batalla espiritual y moral. El coro comenzó a cantar un himno poderoso, sus voces unidas en una sola plegaria que parecía invocar la protección divina. Las mujeres y los hombres formaron filas, algunos con las manos levantadas, otros con los puños apretados, decididos a defender a Dante Gebel. El oficial dio una orden con voz autoritaria: «Adelante, ingresen y cumplan con la orden». Los soldados empujaron la puerta, que cedió con un fuerte crujido. Pero al cruzar el umbral, una oleada de voces se alzó, un clamor que retumbó por las paredes centenarias. «No está solo.
No está solo. Dante avanzó con paso firme hacia el centro de la iglesia, rodeado por su congregación. La luz tenue que entraba por los vitrales dorados dibujaba sobre él una especie de halo, como si fuera un símbolo viviente de esperanza y resistencia. Entonces, ante el asombro de todos, el pastor se detuvo frente a los soldados y dijo: «Les voy a contar una historia que quizás explique por qué hoy me quieren detener». Los soldados bajaron las armas por un momento, intrigados por la serenidad y el tono narrativo que Dante había adoptado. La multitud también se aquietó, escuchando con atención. Hace muchos años, cuando era un niño en un barrio pobre, aprendí que la palabra puede construir o destruir, que el amor puede transformar y que el miedo solo limita. Pero también aprendí que cuando alguien habla con verdad, la injusticia tiembla. La voz de Dante se hizo más intensa, más profunda. No soy enemigo de nadie. Soy un pastor que ha dedicado su vida a enseñar que podemos vivir en paz, que podemos amarnos pese a las diferencias. Pero hoy, en este momento, veo que la verdadera batalla no es contra mí, sino contra el miedo que paraliza a quienes nos gobiernan. Los soldados intercambiaron miradas. Algunos bajaron sus fusiles, confundidos por la convicción del hombre que tenían delante. No era un criminal ni un subversivo, sino un hombre con una misión que iba más allá de cualquier orden militar. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una mujer joven que hasta ese momento había permanecido en silencio se levantó y se acercó a Dante. Lloraba, pero su voz era firme. «Pastor, usted me salvó cuando pensé que todo estaba perdido. No permita que nos arrebaten la esperanza. Si quieren llevarse a un hombre, que sepan que están enfrentando a un pueblo unido». La atmósfera en la iglesia se electrizó. Los soldados ya no eran solo agentes del Estado, sino humanos enfrentando una decisión que superaba órdenes y protocolos. Algunos empezaron a dudar, a cuestionar la razón de aquella detención. Dante los miró a los ojos, uno por uno. «Ustedes también tienen un alma. ¿Van a seguir una orden que puede romper familias, destruir comunidades, apagar la luz de quienes buscan un camino mejor?» El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Había una grieta en la armadura del miedo. Algunos soldados comenzaron a bajar los brazos, a bajar las armas lentamente. La tensión se transformaba en un diálogo silencioso, en una batalla interior. El oficial jefe, sin embargo, permanecía firme. «Cumplan la orden, no importa lo que digan. Esta es una cuestión de ley y orden». Pero la voz de Dante resonó con un poder que parecía sacudir las raíces mismas del edificio. «La ley sin justicia no es ley, y el orden sin libertad es tiranía. Hoy yo no me rindo. Y quienes están conmigo tampoco». El pastor dio un paso atrás, como preparándose para algo que iba más allá de las palabras. Entonces levantó la Biblia y la abrió por un pasaje en particular. Leyó en voz alta, con una emoción que caló en cada alma presente. «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa». Un coro de voces repitió el versículo, convirtiendo la iglesia en un santuario de fe y valentía. En ese momento el ejército se encontró dividido entre cumplir una orden y respetar la fuerza invencible del espíritu humano. Los soldados se miraron entre sí, unos dudando, otros con el ceño fruncido, pero todos con el corazón latiendo con fuerza. La noche había caído por completo, pero dentro de la iglesia había una luz que nadie podía apagar. Y en ese instante, Dante Gebel respondió con un mensaje que cambiaría para siempre la historia de aquel país. Un mensaje que no se escuchó solo con los oídos, sino con el alma. La atmósfera dentro de la iglesia era tan densa que parecía que el aire mismo se había hecho sólido. Los soldados, a pesar de estar en formación y armados, comenzaban a perder la rigidez de su disciplina ante la fuerza intangible que emanaba Dante y su congregación. El oficial al mando, con el ceño fruncido y la voz firme, dio una última advertencia. «Pastor Gebel, no se haga ilusiones. Esto no es un diálogo, es una orden. La ley está de nuestro lado». Dante mantuvo la calma, su mirada fija en los ojos del oficial. «La ley sin justicia es opresión. ¿Desde cuándo el miedo gobierna el alma de un pueblo?». El murmullo de los fieles creció en intensidad, y varios de ellos comenzaron a avanzar lentamente hacia los soldados, no con violencia, sino con una presencia que parecía casi un escudo invisible. Los rostros de los militares mostraban dudas, desconcierto. El poder del pastor no estaba en sus palabras solamente, sino en la energía que transmitía a su pueblo. De repente, un sonido rompió la tensión.
Era el ruido metálico de una radio que uno de los soldados tenía en el cinturón. Comando central a unidad de operaciones. Informar estado. El oficial respondió con voz dura, pero con un dejo de vacilación. Estamos frente a la iglesia. Intento cumplir la orden, pero la situación es complicada. La respuesta llegó en un tono más autoritario aún. Procedan con cautela. No se puede permitir que un incidente público crezca. Si es necesario, utilicen la fuerza. Un silencio cayó sobre el grupo. La congregación se miró, sabiendo que aquel ultimátum podría desencadenar algo irreversible. Dante volvió a tomar la palabra, su voz llena de una pasión serena. Si vienen con armas para destruir la esperanza, encontrarán resistencia. Pero yo no voy a entregar ni una sola palabra de amor ni de fe, porque esas son las armas que nunca podrán arrebatar. En ese instante, un joven de la congregación se acercó a Dante y le susurró algo al oído. El pastor asintió lentamente y con un gesto levantó la mano para pedir silencio. Queridos amigos, hoy no estamos aquí para pelear. Estamos aquí para recordar que la fuerza más grande del mundo no está en las armas ni en los soldados, sino en la unión de un pueblo que cree en algo más grande que el miedo. Un coro de voces entonó un himno antiguo, sus notas llenando el templo con una energía vibrante. Las miradas de los soldados comenzaron a cambiar. Algunos bajaron sus fusiles, otros se abrazaron a sí mismos como intentando asimilar lo que estaban viviendo. Pero no todos estaban listos para ceder. El oficial volvió a ordenar que avanzaran, que tomaran al pastor sin importar las consecuencias. Los soldados comenzaron a moverse lentamente como si la voluntad de la multitud los frenara. Dante dio un paso adelante y con voz firme dijo: «Les propongo algo. Que esta noche, en vez de pelearnos, escuchemos. Yo les compartiré mi mensaje, y ustedes decidirán si soy un enemigo o un hombre que solo quiere traer luz». El oficial dudó, miró a sus hombres y luego a la congregación. Finalmente asintió. «Tienen 5 minutos». Dante respiró profundo y comenzó a hablar, sus palabras atravesando el silencio como una flecha de esperanza. «Hermanos, no somos enemigos, somos seres humanos buscando un camino. A veces nos equivocamos, a veces tenemos miedo. Pero hoy estamos aquí para recordar que la verdadera fortaleza está en la compasión y la unidad». Mientras hablaba, el rostro de los soldados se fue suavizando. Algunos cerraban los ojos, como absorbiendo cada palabra. Otros intercambiaban miradas, sorprendidos por el poder transformador del mensaje. Sé que muchos de ustedes tienen órdenes, reglas que cumplir, pero también sé que dentro de cada uno hay un corazón que late, que siente. Los invito a escuchar con el corazón, a entender que no estamos aquí para dividir, sino para unir. Una mujer soldado se limpió una lágrima, mientras un hombre mayor del ejército susurraba: «Nunca pensé que un sermón pudiera llegar tan lejos». El oficial al mando sintió cómo su autoridad se desmoronaba ante aquella escena. Intentó recobrar el control, pero la energía dentro de la iglesia ya había cambiado. Dante era más que un pastor. Era un faro de esperanza que iluminaba el camino en medio de la oscuridad. Cuando terminó, un aplauso espontáneo rompió el silencio. No era solo por Dante, sino por la humanidad que había resurgido en ese lugar. Algunos soldados se unieron al aplauso, otros permanecieron en silencio, pero ninguno ya parecía enemigo. Entonces Dante concluyó: «No me lleven detenido. Permítanme ser la voz que ayude a sanar este país. La guerra no es la respuesta, el amor sí». El oficial, visiblemente conmovido, bajó la voz y dijo: «Voy a reportar esto, pero algo me dice que esta noche nada será igual». Los fieles y los soldados comenzaron a mezclarse lentamente, dejando de lado el miedo y la tensión. En aquel instante, la iglesia dejó de ser solo un templo para convertirse en un símbolo vivo de reconciliación. Pero fuera, en las sombras, había quienes no aceptarían este cambio. Aquellos que veían en Dante Gebel una amenaza demasiado grande para dejarla crecer. Y así, mientras la luna iluminaba la ciudad, una nueva batalla comenzaba. Una batalla de palabras, de almas y de voluntades. Porque cuando el ejército llega para detener a un hombre como Dante, lo que en realidad se enfrenta es a un movimiento que ya no puede ser detenido. Las primeras luces del amanecer se colaban por los vitrales de la iglesia cuando la congregación aún permanecía reunida, inmersa en una mezcla de calma y euforia contenida. Las palabras de Dante Gebel habían sembrado una semilla en los corazones de todos, incluso en aquellos soldados que hasta hace poco habían venido con órdenes de detenerlo. Pero la calma era solo la pausa antes de la tormenta. En los pasillos adyacentes al templo se escuchaban murmullos y voces bajas.
El oficial al mando estaba enviando informes, tratando de entender cómo una operación que parecía sencilla se había transformado en un acto de resistencia pacífica y profunda. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar lo ocurrido. Desde la cúpula del poder, en el despacho del ministro de Defensa, la noticia llegó como un golpe. El pastor Gebel desafía al ejército y moviliza a la gente, dijo el ministro con un gesto de incredulidad y preocupación. No podemos permitir que un solo hombre ponga en jaque a nuestras fuerzas. Quiero que se actúe rápido y con firmeza. Mientras tanto, en la iglesia Dante hablaba con algunos de sus fieles, escuchando sus historias de vida, sus miedos y esperanzas. Sabía que no podía fallarles. Su mensaje era más fuerte que nunca, pero también era consciente de que el enfrentamiento apenas comenzaba. De pronto, un sonido seco y metálico rompió la tranquilidad. Eran vehículos militares que se aproximaban en la calle principal. Más tropas llegaban, esta vez con equipo pesado como si se prepararan para un asedio. La congregación miró hacia las ventanas con preocupación. «No nos rendiremos», dijo Dante, levantando la voz para que todos lo escucharan. La fe no se detiene con cañones ni con amenazas. En el exterior, los soldados tomaron posiciones alrededor de la iglesia. Las calles se llenaron de policías y vehículos blindados. El gobierno enviaba un mensaje claro. La orden era capturar a Dante Gebel a toda costa. Dentro del templo, el ambiente era eléctrico. Los fieles comenzaron a organizarse para resistir sin violencia, con cánticos, oración y una determinación inquebrantable. Sabían que estaban en el ojo de una tormenta política y social. Dante subió al púlpito y miró a su pueblo. Hoy no solo defendemos a un hombre, sino a la esperanza, a la libertad de creer y de expresarnos. No dejaremos que el miedo nos divida. Mientras hablaba, una joven de la congregación tomó el micrófono y comenzó a grabar en vivo la escena. «Que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí», decía con voz firme. Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos, mensajes de apoyo y llamados a la paz. La presión mediática aumentó rápidamente. Los ciudadanos, que en un principio estaban divididos, comenzaron a expresar su apoyo al pastor y a la iglesia. La figura de Dante se convirtió en un símbolo nacional de resistencia pacífica y dignidad. Pero la tensión en la calle no cedía. Los militares, bajo órdenes estrictas, comenzaron a avanzar lentamente hacia la entrada principal. «No vamos a disparar primero», dijo un oficial a sus hombres, «pero si nos atacan responderemos con toda la fuerza». Dentro, la congregación formó una cadena humana, tomada de las manos. Ni un paso atrás, susurraban unos a otros mientras las lágrimas mezclaban miedo y valentía. Dante bajó del púlpito y caminó entre su gente, tocando hombros, levantando ánimos. En ese momento, la puerta principal comenzó a ceder bajo la presión del ejército, pero justo cuando parecía que la fuerza física rompería la resistencia espiritual, algo inesperado sucedió. Un soldado, joven y con el rostro bañado en sudor, levantó la voz por encima del ruido. «Alto, no podemos hacerlo. Esto no está bien». El oficial que lideraba la operación se volvió rápidamente hacia él. «¿Qué dices, soldado? Esto no es contra un enemigo, es contra un hombre que da esperanza. No podemos disparar a nuestro pueblo». El oficial apretó los dientes, pero la duda había calado hondo en varios soldados. Uno a uno, comenzaron a bajar sus armas y a dejar caer los escudos. La multitud dentro de la iglesia respiró aliviada, pero la batalla no había terminado. Sabían que la lucha era mucho más profunda, no solo contra el ejército, sino contra un sistema que buscaba silenciar cualquier voz disidente. Dante tomó nuevamente la palabra. «Esta es nuestra victoria hoy. No con balas, sino con amor y verdad. Y esto recién comienza». Mientras tanto, en la cúpula del poder, la noticia de la deserción de soldados empezó a causar caos y discusión. ¿Cómo controlar a un pueblo que se niega a ser dominado? ¿Cómo frenar a un pastor que mueve más que discursos políticos? La tensión se transformó en un pulso de voluntad entre quienes querían aplastar la resistencia y quienes empezaban a cuestionar la autoridad misma. Pero en la iglesia la esperanza seguía viva. Entre oraciones y cánticos, Dante y su pueblo sabían que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. Porque cuando un ejército llega a detener a un hombre con el poder de la palabra, no solo se enfrentan a ese hombre, sino a la fuerza imparable de un pueblo que cree en la libertad. La madrugada ya había cedido paso al sol cuando la noticia sobre el enfrentamiento en la iglesia se había convertido en un fenómeno nacional e incluso internacional. Las cámaras, los medios y las redes sociales no dejaban de transmitir imágenes y testimonios. La figura de Dante Gebel, el pastor que desafiaba al ejército con su palabra y fe, alcanzaba un nivel de reconocimiento y simbolismo que pocos podían imaginar. Dentro de la iglesia,
El ambiente se mantenía tenso, pero también cargado de una esperanza vibrante. Los fieles no solo protegían al pastor, sino que se sentían parte de una lucha que trascendía las paredes de aquel templo. Era una lucha por la dignidad, la libertad y la fe. Dante, por su parte, no dejaba de hablar con cada persona que llegaba, escuchando historias, animando a los que tenían miedo y transmitiendo la certeza de que la justicia estaba de su lado. No es nuestra violencia la que vencerá, decía, sino la fuerza del amor y la verdad. Mientras tanto, en la plaza frente a la iglesia, el ejército mantenía un cerco firme, pero con evidente desgaste moral. Los soldados discutían entre sí, algunos claramente cuestionando sus órdenes, otros cansados del enfrentamiento. La deserción y el cansancio comenzaban a hacer mella. El oficial al mando recibió órdenes claras desde el comando superior. No hay margen para fallas. Deben capturar al pastor Goebbels sin importar el costo. Pero él mismo comenzaba a sentir el peso de aquella orden. En su interior, una batalla silenciosa se libraba entre la disciplina militar y el reconocimiento de la humanidad del pastor y su gente. Esa mañana Dante propuso algo que sorprendió a todos: abrir las puertas de la iglesia y salir a la plaza para dialogar pacíficamente con el ejército y con el pueblo. Si es miedo lo que nos divide, dijo, la mejor manera de vencerlo es con encuentro. Los fieles, al principio temerosos, comenzaron a organizarse para salir en grupo, en señal de paz y confianza. La sorpresa y la atención de los soldados fue enorme cuando vieron que los brazos se alzaban en señales de paz y no de agresión. Dante salió primero, con la Biblia en la mano y el rostro sereno. Sus seguidores lo siguieron, formando una multitud silenciosa pero poderosa. Los soldados los observaron, algunos aún tensos, otros conmovidos por aquella escena que rompía esquemas. El pastor avanzó hacia el oficial al mando y extendió la mano. No venimos a pelear, venimos a dialogar. ¿Podemos encontrar un camino juntos? El oficial, tras un momento de duda, tomó la mano de Dante. Un gesto simple pero cargado de significado. Era el inicio de una nueva etapa, donde la palabra reemplazaba a las armas. La multitud aplaudió, y algunos soldados comenzaron a bajar sus armas, contagiados por el espíritu de reconciliación. De repente, un grupo de manifestantes que se había congregado en los alrededores comenzó a gritar consignas a favor del pastor y en contra del gobierno. Libertad, justicia, Dante Goebbels. La tensión volvió a crecer, pero Dante pidió calma. Paz, siempre paz, dijo con firmeza. La violencia solo nos aleja de la verdad. En ese momento un vehículo oficial se detuvo frente a la plaza. Bajó un funcionario de alto rango con rostro serio y semblante rígido. Era el ministro de Defensa, que había decidido venir en persona para resolver la crisis. Su llegada generó un silencio abrupto. Todos los ojos se posaron en él, esperando sus palabras. El ministro habló con voz fría y calculadora. Este enfrentamiento debe terminar. El pastor Goebbels debe entregarse y responder ante la justicia. Dante lo miró sin miedo y replicó: la justicia no puede estar separada de la verdad y la compasión. No podemos responder con represión a quienes buscan esperanza. El ministro frunció el ceño y replicó: esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de orden y seguridad nacional. Un silencio tenso invadió la plaza. La multitud esperaba la respuesta de Dante. Con voz firme el pastor dijo: el verdadero orden solo puede existir con justicia y libertad. La seguridad no se logra con miedo, sino con amor y diálogo. Las palabras resonaron como un eco que se extendió por toda la ciudad. Los periodistas grababan cada segundo. Las cámaras capturaban la fuerza de aquel enfrentamiento pacífico. El ministro miró a su alrededor, evaluando la situación. Sabía que un enfrentamiento violento podría desencadenar una crisis mayor. Pero también sentía la presión de quienes en el gobierno exigían una solución rápida y contundente. Finalmente, con voz autoritaria, ordenó a las tropas que se retiraran. Esta vez retrocedemos, pero no esperen que esto termine aquí. Los soldados comenzaron a dispersarse lentamente, mientras la multitud estallaba en vítores y cánticos de alegría y esperanza. Dante regresó al templo rodeado por su pueblo, consciente de que esa victoria era solo el comienzo de un camino difícil pero lleno de fe. La noticia se extendió rápidamente. La Argentina entera hablaba del pastor que había detenido un ejército con la fuerza de su palabra y su espíritu, pero en las sombras del poder, la amenaza no desaparecía. Nuevos planes se gestaban para silenciar esa voz que se había levantado tan fuerte. Y mientras tanto, Dante Goebbels seguía firme, sabiendo que su verdadera batalla apenas comenzaba. La retirada del ejército dejó un silencio momentáneo en la plaza frente a la iglesia. Pero ese silencio no era vacío.
Estaba lleno de una energía que parecía vibrar en cada rincón, un aire cargado de esperanza y desafío. Los fieles, exhaustos pero llenos de vida, regresaron lentamente al templo, conscientes de que ese día había marcado un antes y un después en sus vidas y en la historia del país. Dante Gebel, sentado en un banco del altar, respiraba profundo. Sabía que la batalla había sido ganada, pero que la guerra contra la opresión y el miedo apenas empezaba. Miró a su alrededor y vio los rostros de su gente, algunos jóvenes con ojos brillantes, ancianos que lloraban de emoción, niños que aún no comprendían del todo pero sentían la fuerza del momento. En ese instante su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo que decía: «No es el fin, vendrán por ti más fuertes. Cuida tu espalda». El mensaje no tenía firma, pero no hacía falta. El peligro estaba latente, y Dante lo sabía. Mientras tanto, en la sede del gobierno, la noticia de la retirada había provocado un terremoto político. Algunos funcionarios veían a Dante como un líder legítimo y una figura capaz de unir a la nación, pero otros lo consideraban una amenaza que debía ser eliminada para mantener el control. El ministro de Defensa convocó una reunión urgente con los altos mandos militares y políticos. «No podemos permitir que este pastor siga ganando terreno», dijo con dureza. «Necesitamos un plan definitivo para neutralizarlo». Uno de los generales propuso intensificar las acciones legales, usando la justicia para encarcelarlo por supuestos delitos menores, mientras se desplegaban campañas mediáticas para desacreditarlo. Otro, más radical, sugirió una intervención directa, pero el ministro detuvo esa idea con un gesto firme. Por ahora, la prioridad es mantener la imagen y evitar un conflicto abierto. En la iglesia, Dante convocó a sus colaboradores más cercanos para planificar los próximos pasos. Sabían que no podían confiar en la calma momentánea. Era necesario fortalecer la comunidad, organizar acciones pacíficas y difundir su mensaje con más fuerza. Uno de los jóvenes líderes sugirió utilizar las redes sociales para expandir el alcance del movimiento. «La gente necesita escuchar nuestra verdad, ver que no estamos solos», dijo con entusiasmo. Dante asintió y añadió: «La verdad es la luz que disipa la oscuridad. No podemos temerle a quienes intentan apagarla». Al caer la noche, la iglesia se transformó en un centro de trabajo y esperanza. Se organizaron talleres de capacitación para líderes comunitarios, se planificaron encuentros con otros sectores sociales y se prepararon discursos y mensajes para los medios. Pero en medio de esa actividad, la tensión seguía creciendo. Había rumores de movimientos sospechosos cerca de la iglesia, de vigilancia constante y de intentos por infiltrar a personas desconocidas entre los fieles. Una noche, mientras Dante descansaba, escuchó un ruido extraño en el pasillo. Se levantó y vio una sombra que se movía con rapidez. Intentó seguirla, pero la figura desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Al día siguiente, alguien le entregó una carta anónima. En ella había una sola frase: «Tu tiempo se acaba». Dante no dejó que el miedo lo paralizara. Reunió a su equipo y les dijo: «Nos quieren asustar, pero el miedo es el arma de los débiles. Nosotros tenemos la fe y la verdad de nuestro lado». La comunidad respondió con más fuerza y unidad. Organizaron vigilias nocturnas, se turnaban para cuidar el templo y mantenerlo abierto como un faro para quienes buscaban esperanza. En medio de esa vigilia, llegaron noticias de protestas en otras ciudades, inspiradas por el ejemplo de Dante. Movimientos sociales, grupos de estudiantes y comunidades religiosas comenzaron a alzar la voz en defensa de la libertad y la justicia. El movimiento crecía y el gobierno sentía que perdía el control. La tensión aumentaba en cada discurso oficial, en cada comunicado de prensa. Dante, consciente del peligro, decidió realizar un gran evento público en la plaza central de la ciudad. Sería una manifestación pacífica, un llamado a la unidad nacional y a la esperanza. Los preparativos fueron intensos. Miles de personas confirmaron su asistencia. Se convocaron artistas, músicos, oradores. Todo debía ser un mensaje claro: la paz y la justicia prevalecerán. El día del evento, la plaza se llenó de colores, cantos y aplausos. Dante subió al escenario y habló con una voz llena de emoción. «Hoy somos muchos los que decimos basta al miedo. Hoy somos uno solo, un pueblo que no se rinde». La multitud respondió con vítores y cantos, pero en medio de esa alegría, las sombras del poder seguían al acecho. En la sala de control del gobierno, el ministro observaba con ira las imágenes en vivo. «Esto se nos está escapando de las manos», dijo. «Hay que actuar, y rápido». Mientras tanto, en la plaza, Dante levantaba la Biblia y declaraba: «No tememos a quienes quieren silenciarnos. La verdad es más fuerte que cualquier bala, que cualquier orden».
Esa noche, bajo las estrellas, miles de voces unidas cantaron por la libertad, por la justicia, por la esperanza. Pero en el silencio, más allá de las luces y la música, la batalla mais dura apenas começava. A festa na praça havia acabado, mas a tensão no ar continuava pesada como nunca. Enquanto milhares ainda ecoavam os cantos da esperança, as engrenagens do poder giravam rápidas para preparar o próximo movimento. A vitória pacífica de Dante Gebel não havia apagado a determinação do governo em neutralizá-lo. Ao contrário, o tornara um inimigo ainda mais perigoso aos olhos daqueles que temiam a força das palavras e a fé do povo. Na manhã seguinte, Dante acordou com o som distante de helicópteros e o murmúrio crescente de vozes alarmadas. Pela janela, pôde ver um esquadrão de tropas avançando em direção à igreja, agora com um aparato muito maior, equipado com veículos blindados e soldados armados até os dentes. O cerco se fechava novamente, e a tranquilidade que tentavam cultivar começava a se romper. Dentro da igreja, Dante reuniu os líderes do movimento. Estamos diante de uma nova fase, disse com a voz calma, mas firme. Eles querem nos amedrontar, nos dividir, mas nosso compromisso é com a paz e a verdade. Não podemos ceder ao medo. Os jovens líderes, apesar do receio, sabiam que o momento exigia coragem redobrada. Os preparativos para uma resistência pacífica e organizada já estavam em andamento, com pessoas treinadas para mediar o diálogo, organizar vigílias e fortalecer os canais de comunicação com o exterior. Enquanto isso, o ministro de Defesa coordenava pessoalmente as ações do exército. Esta é a nossa última chance de acabar com essa ameaça, afirmou a seus comandados. Mas sem provocar uma catástrofe que o mundo possa condenar. Porém, mesmo com ordens para conter a força, a tensão entre os soldados começava a se manifestar. Muitos deles eram jovens que, assim como o soldado que havia se recusado a agir no primeiro cerco, sentiam o peso de enfrentar o povo que eles mesmos pertenciam. Na manhã seguinte, o comandante do pelotão foi até a porta da igreja. Em mãos, levava uma carta oficial ordenando a prisão imediata de Dante Gebel. A entrada estava bloqueada por centenas de fiéis, mas o comandante pediu para falar com o pastor. Dante saiu do templo, cercado por líderes e amigos. O comandante entregou a carta e anunciou: Pastor Gebel, você está sob ordem de prisão. Deve nos acompanhar imediatamente. O pastor olhou diretamente nos olhos do comandante e respondeu: A prisão de um homem que não fez mal a ninguém é um ato contra a justiça e a dignidade do povo. Estou disposto a dialogar, mas não permitirei que a violência nos defina. O comandante hesitou. A multidão silenciosa observava o momento com a respiração contida. Um jovem soldado, ao lado do oficial, baixou a arma e sussurrou: No puedo hacer esto. O comandante olhou para ele, depois para o povo e para Dante. Sabia que qualquer gesto precipitado poderia desencadear uma tragédia. Dante então propôs: Permita-nos hablar com as autoridades em um diálogo aberto. Não somos inimigos. Somos argentinos buscando um caminho comum. O comandante telefonou para seu superior, que autorizou uma reunião na igreja para discutir uma solução pacífica. Assim, no coração da igreja, entre as colunas de mármore e os vitrais coloridos, aconteceu uma reunião sem precedentes. Representantes do governo, militares e o movimento liderado por Dante sentaram-se para conversar. O ministro de Defesa, ainda relutante, ouviu atentamente os argumentos do pastor e de seus seguidores. Entendemos sus demandas, pero el orden y la seguridad son nuestra prioridad, afirmou. Dante respondeu com calma: El verdadero orden nace del respeto a la dignidad humana y de la escucha. No podemos construir paz con miedo ni con represión. A conversa foi longa e difícil, mas pouco a pouco foram encontrando pontos em comum. A necessidade de justiça, de respeito pelos direitos civis e de um futuro onde todos pudessem coexistir em paz. Enquanto isso, fora da igreja, milhares aguardavam notícias, tensos e esperançosos. As redes sociais acompanhavam cada detalhe, e a mobilização popular crescia. O povo argentino começava a se unir, inspirado pelo exemplo de resistência pacífica e diálogo. Depois de horas de negociações, um acordo foi firmado. Dante Gebel continuaria sua missão sem prisão, e o governo se comprometia a abrir canais de diálogo para resolver os conflitos sociais que haviam sido expostos durante a crise. Foi um momento histórico, uma vitória para a democracia e para a fé que une o povo. Mas, como sempre, nas sombras do poder, havia vozes discordantes e planos obscuros que não aceitavam a derrota. Aqueles que viam em Dante uma ameaça real e perigosa continuariam a arquitetar formas de silenciar sua voz. Dante, porém, permanecia firme,
consciente de que a verdadeira luta era diária, feita de pequenos passos, de esperança e coragem. E assim, o pastor que enfrentou o exército com palavras e fé, tornava-se um símbolo de resistência e transformação para toda a Argentina, mostrando que o poder do amor e da verdade pode mudar até os momentos mais sombrios. Depois do acordo que mantinha Dante Gebel livre e assegurava o início de um diálogo entre o governo e a população, a atmosfera parecia carregada de uma calma aparente. Mas, para Dante e sua comunidade, essa calma era uma oportunidade preciosa para fortalecer suas bases, organizar e preparar o próximo passo da luta pela justiça social e pela liberdade religiosa. Nos dias que se seguiram, a igreja tornou-se um verdadeiro centro de esperança. Grupos de jovens, mulheres e idosos se reuniam para discutir estratégias, compartilhar experiências e planejar ações pacíficas que pudessem manter viva a chama da resistência. Dante, com seu jeito carismático e a sabedoria de quem entende as dores e as esperanças do povo, liderava com humildade e firmeza. Uma das prioridades era ampliar o alcance do movimento para além dos muros da igreja e da capital. Para isso, os líderes começaram a viajar pelo interior do país, levando mensagens de paz, liberdade e justiça para as pequenas cidades e comunidades rurais, muitas das quais viviam sob o peso da repressão e do medo. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, um movimento crescente apoiava Dante e suas causas. Vídeos, mensagens e transmissões ao vivo alcançavam milhões de pessoas que começavam a se mobilizar em diferentes partes da Argentina. Essa visibilidade crescia também internacionalmente, atraindo a atenção da mídia estrangeira e de organizações de direitos humanos. Entretanto, no governo, nem todos estavam satisfeitos com o rumo dos acontecimentos. Alguns setores mais conservadores e radicais viam em Dante uma ameaça direta aos seus interesses. Eles começaram a articular planos para desestabilizar o movimento, utilizando estratégias como a disseminação de fake news, ataques cibernéticos e até mesmo a infiltração de agentes entre os fiéis para minar a confiança. Numa noite, enquanto Dante revisava discursos para um evento que aconteceria em Buenos Aires, um dos seus colaboradores mais próximos recebeu uma mensagem anônima com uma ameaça clara. Deixa de molestar ou sofrerás las consequências. Apesar do tom ameaçador, Dante não se deixou abater. Reuniu sua equipe e disse: "Não podemos permitir que el miedo nos paralise. La fe e la justicia son nuestro escudo." Durante esse período, um fato inesperado marcou a comunidade. Um dos soldados que no primeiro cerco à igreja havia se recusado a agir contra o povo decidiu se apresentar espontaneamente. Chamava-se Lucas e queria contar sua história, sua experiência de conflito interno e sua decisão de não obedecer ordens injustas. Lucas falou sobre o peso da militarização, a pressão para obedecer cegamente, mas também sobre o encontro com Dante e o movimento, que lhe mostraram um caminho diferente. "Encontrei nesta comunidade a esperança e a dignidade que buscava", disse ele emocionado. A história de Lucas se tornou um símbolo da possibilidade de mudança mesmo dentro das forças que pareciam inimigas. No meio dessa dinâmica, Dante preparava seu discurso para o grande evento na capital, que reuniria milhares de pessoas em um ato pacífico em favor da liberdade e dos direitos civis. Ele sabia que aquele seria um momento decisivo para mostrar a força do movimento e consolidar a união do povo. No dia do evento, a Praça Central de Buenos Aires estava tomada por uma multidão vibrante, com bandeiras, cartazes e cânticos de esperança. Dante subiu ao palco com o olhar firme e o coração cheio de determinação. "Este é um pueblo que não se rinde", começou ele. "Um pueblo que sabe que a justiça não se impone com violência, sino com amor e unidade. Estamos aqui para dizer que nossa fé é mais forte que qualquer ameaça." O público respondeu com aplausos e gritos, e a emoção tomou conta do lugar. Era um momento histórico, uma demonstração clara de que a força do povo unido podia enfrentar qualquer obstáculo. Mas mesmo em meio à festa e ao entusiasmo, Dante sabia que os desafios não haviam acabado. Precisava estar atento às armadilhas e aos ataques que poderiam surgir a qualquer momento. Após o evento, ele foi abordado por jornalistas de vários países que queriam saber mais sobre sua visão e sua missão. Dante falou com humildade e convicção sobre a importância da paz, do diálogo e da defesa dos direitos humanos. Na mesma semana, começaram a surgir novos boatos e rumores sobre planos para desacreditá-lo, usando estratégias políticas e midiáticas para criar divisões dentro do movimento. Dante decidiu enfrentar esses desafios com transparência. Em uma coletiva de imprensa, falou abertamente sobre as ameaças e pediu união e vigilância da comunidade. "Não deixemos que nos dividam. La verdad es nuestra fuerza más grande.
Enquanto isso, o governo se via pressionado não apenas pelo movimento de Dante, mas também por organismos internacionais e pela opinião pública, que começava a cobrar soluções reais para a crise social. Em meio a esse cenário complexo, Dante recebeu um convite inesperado, uma reunião com líderes religiosos de outras denominações, para construir uma frente unida em defesa da liberdade religiosa e dos direitos humanos. Essa união inédita ganhou repercussão positiva, mostrando que o movimento ia além de uma única figura ou igreja, e que representava um clamor coletivo por justiça e paz. Apesar dos perigos e das dificuldades, Dante mantinha a fé inabalável, sabendo que sua missão era maior do que ele mesmo. A caminhada continuava, com passos firmes e corações determinados. As semanas seguintes ao grande ato em Buenos Aires foram marcadas por um ritmo intenso de atividades para Dante Gebel e seu movimento. A repercussão internacional se consolidava, e o pastor sentia cada vez mais a responsabilidade de ser a voz de um povo cansado da opressão e sedento por justiça. Porém, junto com o crescimento da visibilidade, vieram também os ataques mais agressivos. Através das redes sociais, começaram a circular vídeos manipulados, notícias falsas e campanhas de difamação contra Dante e seus seguidores. Havia tentativas claras de dividir a comunidade e desacreditar a liderança do pastor. Dante sabia que essa era uma guerra silenciosa, travada no campo da informação e da opinião pública. Por isso, reuniu sua equipe de comunicação para traçar uma estratégia que pudesse responder à altura, sem ceder ao rancor ou à violência. Nosso objetivo é la verdad, dizia ele com firmeza. Não podemos responder com ódio, sino com mais amor e transparência. La gente quer esperança, no conflitos. Enquanto isso, os encontros entre líderes religiosos de diferentes denominações ganhavam força. Eles criaram uma aliança formal chamada Frente por la Libertad y la Justicia, que buscava proteger os direitos civis e religiosos em todo o país, com ações coordenadas e presença constante na mídia. Essa aliança foi um divisor de águas, pois mostrava que a luta não era apenas de um grupo, mas de toda a sociedade civil que acreditava na democracia e no respeito à diversidade. Mas nem tudo era positivo. A pressão interna dentro do governo aumentava, e alguns setores começaram a conspirar para derrubar o ministro de Defesa, que, apesar de rígido, tentava manter o diálogo aberto. Em uma madrugada, um grupo infiltrado na igreja tentou provocar um incidente, jogando pedras contra as janelas e espalhando ameaças entre os fiéis. Felizmente, os líderes estavam preparados e conseguiram controlar a situação sem violência, reforçando ainda mais a disciplina e o compromisso com a paz. Dante, em seu discurso dominical, falou sobre esse ataque com serenidade e coragem. Querem sembrar miedo y división, pero nuestra fuerza está en la unidad y en la paz. No responderemos con odio, sino con más amor y perdón. Essa mensagem ressoou profundamente na comunidade, que crescia em número e em força moral a cada dia. No campo pessoal, Dante sentiu o peso da responsabilidade. As ameaças constantes e a pressão para que desistisse da missão afetavam sua saúde e sua vida familiar. No entanto, ele encontrava forças na fé e no apoio de seus seguidores. Uma das figuras mais importantes ao seu lado era sua esposa Maria, que sempre o incentivava a continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Tu missões grande, Dante. Não estás solo, dizia ela com convicção. A vida cotidiana na igreja era uma mistura de momentos de celebração e vigilância. Os fiéis se organizavam para garantir que nenhum ataque inesperado prejudicasse o trabalho. Grupos de voluntários cuidavam da segurança e do acolhimento das pessoas que chegavam buscando ajuda e orientação. Nesse cenário, Dante recebeu um convite para participar de uma conferência internacional sobre direitos humanos na capital de um país vizinho. Era uma oportunidade única de levar a voz da Argentina para o mundo e ganhar mais aliados. Antes da viagem, ele convocou uma reunião com sua equipe. Vamos levar nossa mensagem mais alá de las fronteras. La justiça e la libertad não conhecem limites. A conferência foi um sucesso. Dante falou sobre a importância da resistência pacífica, do diálogo e da fé como ferramentas para transformar sociedades. Sua eloquência e autenticidade impressionaram líderes de vários países, que manifestaram apoio e solidariedade. De volta ao país, Dante percebeu que o movimento tinha se tornado uma força imbatível, mesmo diante das tentativas de desestabilização. A chama da esperança que ele acendia continuava a crescer, iluminando os caminhos escuros da injustiça. Mas a história não estava completa sem os desafios internos. Algumas divergências começaram a surgir dentro do movimento, com debates sobre estratégias, prioridades e alianças. Era natural, considerando a diversidade de pessoas e opiniões envolvidas.
Dante, com sua experiência e sabedoria, mediava esses conflitos com paciência e equilíbrio. Nuestra fuerza está en la unidad, no en la uniformidad. Debemos aprender a escucharnos y respetarnos, dizia ele. Esses momentos de diálogo interno fortaleceram ainda mais o grupo, que se mostrava preparado para enfrentar qualquer tempestade. Enquanto isso, no governo, as pressões políticas resultaram na troca de comando no Ministério de Defesa. O novo ministro adotou uma postura mais dura e as ameaças a Dante e ao movimento se intensificaram novamente. Mas agora, mais do que nunca, Dante estava preparado. Sua comunidade era maior, mais unida e com um compromisso inquebrável com a paz. Em uma de suas mensagens mais impactantes, ele declarou: "No lhe tememos ao poder que reprime, porque nuestra fuerza viene del pueblo, de la verdad y del amor. Seguiremos adelante juntos, porque la esperança es más fuerte que el miedo." A batalha pela liberdade e pela justiça continuava, com passos firmes e corações valentes iluminando o caminho para uma nova Argentina. La tensión que se había acumulado durante meses comenzaba a transformarse en un nuevo capítulo decisivo. Con el cambio en el Ministerio de Defensa, la sombra de la represión volvió a crecer, y Dante Gebel sintió en carne propia que la paz conseguida era frágil, como un cristal fino al borde de romperse. Pero el pastor, lejos de amedrentarse, usó ese momento para reafirmar su compromiso con la resistencia pacífica y la unidad del pueblo. En los días posteriores circulaban rumores sobre movimientos militares en zonas cercanas a las iglesias y centros comunitarios. Las patrullas eran más frecuentes y la presencia de agentes secretos más notoria. Se decía que un plan para detener a Dante se estaba gestando en secreto, y aunque la prensa oficial callaba, la comunidad se mantenía alerta y vigilante. En medio de ese clima, Dante convocó a una gran asamblea en la iglesia central, uniendo a líderes religiosos, sociales y políticos dispuestos a luchar por los derechos civiles sin recurrir a la violencia. La convocatoria fue recibida con entusiasmo y miedo a la vez, pues todos sabían que estaban ante un momento crítico. Durante la reunión, Dante habló con la pasión que lo caracterizaba, recordando que el verdadero poder no reside en las armas ni en la fuerza, sino en la fe y la unidad. Nos enfrentamos a un enemigo que no solo quiere callar nuestras voces, sino borrar nuestra esperanza. No les daremos ese poder. Estamos aquí para resistir, para construir un futuro donde la justicia sea el cimiento de nuestra nación. Entre los asistentes había personas de distintas edades y orígenes, desde jóvenes estudiantes hasta ancianos que habían vivido otras épocas de represión. Todos compartían un mismo sentimiento, el miedo, pero también una determinación férrea. Al día siguiente, la iglesia amaneció rodeada por un contingente militar, esta vez mayor y más preparado. Las calles aledañas fueron cerradas y el ambiente se volvió tenso, con curiosos y periodistas tratando de acercarse al lugar. El ejército llegó con una orden clara: detener a Dante Gebel a toda costa. Pero Dante no estaba solo. Sus seguidores y la comunidad habían organizado una cadena humana alrededor de la iglesia, cantando, orando y manteniendo la calma. No había lugar para la violencia, solo para la resistencia pacífica. El comandante a cargo se acercó a la puerta principal con un semblante serio y anunció: «Pastor Gebel, usted está bajo arresto. Por favor, acompañe a las Fuerzas Armadas». Dante salió al frente con la mirada serena y la voz firme. «¿Bajo qué acusación, comandante?» «Por incitar a la desobediencia civil y poner en riesgo la seguridad nacional». Dante levantó la mano en señal de paz y replicó: «La única desobediencia aquí es la de un gobierno que no escucha a su pueblo. Yo solo predico la verdad y la esperanza». La tensión creció cuando los soldados comenzaron a avanzar, pero justo en ese instante, desde el interior de la iglesia, salió un grupo de ancianos, mujeres y niños, todos unidos, rodeando a Dante con sus brazos en alto, mostrando que no permitirían la violencia. El comandante vaciló, consciente de que cualquier acción precipitada podría causar un estallido nacional. Entonces Dante pronunció una frase que quedaría grabada en la historia: «El ejército llegó para detenerme, pero aquí responderemos con un solo arma: el amor». Esa declaración fue transmitida en vivo por miles de teléfonos móviles, volviéndose viral en cuestión de minutos. En las calles, la gente comenzó a manifestarse pacíficamente, bloqueando carreteras y exigiendo respeto por los derechos humanos. En la reunión de crisis del gobierno, el nuevo ministro de Defensa se mostró dividido. Por un lado, quería mostrar fuerza, pero por otro, no podía ignorar la presión internacional y el apoyo masivo al pastor. La estrategia cambió.
En lugar de una detención forzada, se optó por intentar aislar a Dante, bloqueando sus comunicaciones y difundiendo propaganda en contra de él. Pero la comunidad se mantuvo firme, organizando redes de información y apoyo. Grupos de voluntarios recorrían los barrios, llevando mensajes de aliento y explicando la verdad detrás de las mentiras oficiales. En medio de todo eso, Dante preparaba un sermón especial, uno que sabía que marcaría un antes y un después. El día de la predicación, la iglesia estaba llena hasta el tope. La energía era palpable y la esperanza brillaba en los ojos de todos. Hoy nos encontramos en la encrucijada de nuestra historia, comenzó Dante. Nos han querido silenciar, detener y dividir, pero no saben que la fe es invencible. Nuestra resistencia no es contra personas, sino contra la injusticia. Que esta iglesia sea un faro en la oscuridad, un lugar donde el amor y la paz nunca se rindan. El sermón fue un llamado a la unidad y al compromiso con la verdad, y también una invitación a la sociedad a construir puentes de diálogo y respeto mutuo. Después de la misa, mientras la multitud se dispersaba lentamente, llegaron noticias de que una delegación internacional de observadores de derechos humanos estaba en camino para evaluar la situación en Argentina. Esa visita podría ser decisiva para frenar los abusos y garantizar protección a Dante y su comunidad. Con la llegada de esos observadores, el gobierno fue obligado a moderar sus acciones, mientras que Dante fortalecía aún más su liderazgo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza no solo para su país, sino para toda Latinoamérica. Sin embargo, en las sombras seguían gestándose amenazas, conspiraciones y movimientos clandestinos que no se rendirían tan fácilmente. La lucha estaba lejos de terminar. Pero Dante sabía que el verdadero poder no estaba en las armas ni en la fuerza, sino en la fe inquebrantable de un pueblo que se niega a perder la dignidad y la esperanza. El aire en Buenos Aires estaba denso. El invierno llegaba, pero no era solo el frío lo que calaba hondo en los huesos de los ciudadanos. Era la incertidumbre. El nombre de Dante Gebel ya no era solo sinónimo de predicador o conferencista, sino de líder, de símbolo, de resistencia pacífica. Desde el episodio en el que enfrentó al ejército con una frase que resonó por todo el país, respondemos con amor, su figura se había vuelto intocable para muchos, pero inaceptable para otros. En un edificio gris del centro gubernamental se reunía un consejo secreto, compuesto por altos mandos militares, miembros de inteligencia y algunos ministros. Había frustración. Nada parecía detener el crecimiento del movimiento. La comunidad había dejado de ser un grupo religioso para convertirse en un fenómeno social y político, capaz de reunir multitudes sin violencia, sin armas, solo con discursos, fe y un pastor carismático al frente. «Este hombre está desafiando nuestra autoridad», dijo uno de los coroneles, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Y si lo tocamos, lo convertimos en mártir», respondió una asesora de inteligencia. «La solución no es desaparecerlo, es desacreditarlo desde adentro, hacer que su gente deje de creer». Así comenzó una nueva fase del plan: infiltrar más agentes, provocar divisiones internas, falsificar documentos que lo relacionaran con intereses extranjeros, incluso con movimientos armados. Todo estaba sobre la mesa. La guerra ya no era visible, sino subterránea, psicológica. Mientras tanto, en la iglesia central de Dante, la comunidad continuaba con sus actividades habituales, pero con mayor precaución. Se establecieron turnos de vigilancia, filtros en las entradas, y un equipo de abogados revisaba cualquier acción judicial o administrativa que pudiera ser utilizada como herramienta de persecución. Una tarde, mientras Dante compartía un café con líderes comunitarios en una sala de reuniones sencilla, recibió una carpeta con documentos anónimos. Eran copias de informes de inteligencia del propio gobierno. En ellos se hablaba de un operativo silencio, que incluía la detención de Gebel bajo cargos falsos de conspiración. «¿Quién nos mandó esto?», preguntó uno de sus colaboradores. «No lo sabemos. Vino por debajo de la puerta sin remitente. Pero parece auténtico», dijo el joven que lo había encontrado. Dante hojeó los documentos con calma. No había sorpresa en su rostro, sino resignación y coraje. Cerró la carpeta, respiró hondo y dijo: «Sabía que esto llegaría». La pregunta no es si intentarán hacerme caer. La pregunta es si nosotros sabremos mantenernos en pie cuando llegue el momento. Esa misma noche, Dante pidió hablar con toda la comunidad. Convocó a los líderes, a los voluntarios, a los músicos, a los maestros, a los limpiadores, a todos. Subió al púlpito sin micrófono con la voz de un hombre que no teme. «Están por venir por mí», dijo sin rodeos. «Intentarán hacerlo parecer legítimo. Dirán que soy enemigo del Estado, que manipulo gente, que escondo armas, que financio revoluciones. Les pido que, pase lo que pase, no reaccionen con odio, que no respondan con violencia.
Si caigo, no caigo como víctima, sino como servidor. Y ustedes, por favor, sigan adelante. Esto ya no es mío, es de todos. El silencio que siguió fue absoluto. Algunas lágrimas caían por mejillas jóvenes y ancianas. Era una mezcla de miedo, admiración y lealtad. Nadie se movió, nadie se quebró. Todos entendieron que estaban ante un momento histórico. Días después, la maquinaria se puso en marcha. Aparecieron titulares en portales financiados por el gobierno que hablaban de un supuesto vínculo entre Dante y un grupo extremista en el exterior. Las redes se llenaron de bots que difundían versiones alteradas de sus sermones. En uno de ellos, incluso, una frase sacada de contexto hacía parecer que llamaba a la desobediencia armada. La comunidad respondió rápido. Subieron los videos completos, mostraron los recortes, desmintieron uno por uno los titulares, pero sabían que el daño ya estaba hecho. Había una parte del país que sin chequear nada creía lo que le decían. Fue entonces cuando Dante recibió una citación judicial. Debía presentarse ante un juez para responder por actividades contrarias a la seguridad nacional. Es una trampa, le advirtió su abogado. No van a hacer un juicio justo. Te van a detener apenas entres al juzgado. Dante se quedó en silencio. Caminó por el pasillo largo de la iglesia, con los vitrales reflejando luces azules y rojas de los patrulleros apostados en la esquina. Miró el altar, las sillas vacías, el crucifijo en lo alto. Voy a ir igual, dijo. Si huyo, les doy la razón. Si me escondo, ensucio todo lo que construimos. No soy más importante que el mensaje. Y si mi libertad sirve para que otros despierten, entonces que así sea. El día de la audiencia, miles de personas se concentraron en la entrada del juzgado, con pancartas, con velas, con cantos. Era una imagen que el gobierno no esperaba. La policía, superada por la magnitud de la movilización, decidió no intervenir. Dante llegó caminando, no en auto blindado, no con guardaespaldas, caminando con su Biblia en una mano y una bufanda azul y blanca en el cuello. Hoy me presento ante la justicia, pero también ante la historia, dijo a los medios presentes. No tengo miedo porque tengo la verdad, y donde hay verdad, hay libertad. Dentro del juzgado, el juez, presionado por el contexto, decidió postergar la audiencia por falta de pruebas. La jugada del gobierno había fallado, y el intento de silenciar a Dante se convirtió en una victoria aún más contundente del pueblo. Esa noche miles de personas celebraron en las calles. No era una fiesta política ni partidaria, era una celebración humana. Una reafirmación de que aún en los tiempos más oscuros, la dignidad y la fe pueden encender la llama de un nuevo comienzo. La mañana siguiente al juicio suspendido amaneció con un aire distinto. Las calles, usualmente marcadas por la indiferencia cotidiana, ahora se llenaban de conversaciones espontáneas sobre lo ocurrido con Dante Gebel. Gente que nunca había puesto un pie en una iglesia hablaba del pastor como si lo conociera de toda la vida. Era como si algo profundo, casi intangible, hubiera despertado en la conciencia colectiva. Mientras tanto, en la casa del pastor reinaba una calma tensa. Dante, sentado frente a una pequeña mesa de madera, tomaba mate junto a su esposa María. Ella lo miraba en silencio, con una mezcla de orgullo y temor. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó finalmente. Dante miró por la ventana. Afuera se veían algunos vecinos saludando, haciendo sonar bocinas, dejando carteles con frases como «Gracias por no rendirte» o «Con vos hasta el final». «Ahora sigue la parte más difícil», respondió él, «porque el sistema no se rinde, solo cambia de estrategia. Ya no pueden detenerme por la fuerza, pero intentarán devorarnos desde adentro, sembrar la desconfianza, el cansancio, la división. Y ahí es donde tenemos que estar más unidos que nunca». No tardaron en llegar nuevos ataques. Esta vez no eran físicos ni judiciales, eran culturales. En canales de televisión, panelistas y expertos comenzaban a instalar la narrativa de que el movimiento de Dante era una especie de secta peligrosa, que la gente había sido manipulada emocionalmente, que se trataba de un fenómeno casi mesiánico, sin racionalidad. «Nos están convirtiendo en una caricatura», dijo uno de sus colaboradores durante una reunión. «Nos ridiculizan, nos banalizan. Nos transforman en espectáculo para que la gente deje de tomarnos en serio». Dante asintió sin perder la calma. «Eso significa que les estamos ganando. Cuando no pueden callarte intentan que te rías de vos mismo. Pero nuestra respuesta debe seguir siendo la misma. Verdad, paciencia y unidad». La comunidad se reorganizó. Comenzaron a generar contenido propio, programas en vivo, entrevistas, reflexiones, debates. El objetivo era claro:
hablar con la gente sin intermediarios, mostrar que el movimiento era real, humano, amplio y sobre todo pacífico. En paralelo, Dante recibió una invitación inesperada, una mesa de diálogo convocada por varios rectores universitarios, premios Nobel argentinos y figuras de la cultura nacional. No se trataba de una alianza política, sino de un intento de tender puentes entre sectores que antes se miraban con desconfianza. «Queremos entender lo que estás haciendo», le dijo uno de los profesores. «No somos religiosos, pero tampoco ciegos. Hay algo en este movimiento que está despertando al país, y si realmente querés un cambio hay que hacerlo con todos». Dante aceptó. Se sentó en esa mesa con sociólogos, filósofos, científicos, economistas. El intercambio fue intenso pero respetuoso. Él no pretendía imponer su fe y ellos no buscaban deslegitimar sus convicciones. Era un diálogo genuino. Y fue en esa mezcla de mundos donde comenzaron a surgir nuevas ideas, proyectos conjuntos, propuestas para reconstruir el tejido social. Mientras tanto, desde los sectores más radicales del gobierno, el nerviosismo crecía. La figura de Dante ya no era solo un símbolo religioso, sino un actor social de peso, con legitimidad nacional e internacional. Su capacidad de unir lo que parecía imposible amenazaba más que cualquier discurso agresivo. En secreto, comenzaron a preparar un último plan. Algo definitivo. Un montaje cuidadosamente elaborado, con testimonios falsos, videos manipulados y pruebas sembradas. La idea era relacionar a Dante con un escándalo financiero de proporciones gigantescas, acusándolo de desviar fondos donados a la comunidad para fines personales. El golpe fue duro. Los titulares de los medios alineados con el poder aparecieron en simultáneo. El pastor de los millones, el profeta de la doble moral, investigación exclusiva, el verdadero rostro de Dante Gebel. Durante 2 días, el país pareció dividirse entre quienes creían ciegamente en su inocencia y quienes sentían que su confianza había sido traicionada. Los enemigos celebraban. Pensaban que finalmente lo habían derribado. Pero Dante no se escondió. Convocó a una conferencia de prensa. No fue en un hotel lujoso, ni en una sala blindada. Fue en la misma iglesia de siempre, con las mismas sillas plásticas, la misma cruz al fondo, el mismo olor a café y madera vieja. «No tengo nada que ocultar», dijo frente a las cámaras. «Cada peso que entró en esta comunidad fue usado para ayudar, para sanar, para construir. Si tienen pruebas reales, que las muestren. Si inventan mentiras, las desmontaremos una por una. Pero no voy a permitir que manchen lo que miles de personas han construido con esfuerzo y fe». Lo más impactante fue que presentó en vivo toda la contabilidad de la iglesia. Mostró recibos, informes de auditorías externas, balances. Todo estaba documentado. Cada donación, cada gasto, cada compra. «No somos perfectos», agregó, «pero somos transparentes, y no vamos a permitir que la verdad sea secuestrada por la ambición de unos pocos». La reacción fue inmediata. Periodistas independientes comenzaron a investigar y encontraron inconsistencias en las pruebas presentadas por el gobierno. Se descubrieron vínculos entre los testigos y altos funcionarios. Los videos resultaron editados. La farsa una vez más se derrumbó. Pero lo más poderoso no fue eso. Fue la gente. Miles comenzaron a subir videos a redes sociales mostrando lo que la comunidad les había dado. Comida, trabajo, contención, escucha, propósito. Las historias eran conmovedoras. Una madre sola que encontró refugio cuando estaba por quitarse la vida. Un joven adicto que se rehabilitó gracias a los talleres. Un anciano que encontró familia entre los abrazos de desconocidos. La narrativa oficial ya no podía competir con la verdad de carne y hueso. El pueblo había hablado, y su voz era más fuerte que cualquier campaña sucia. Esa noche, frente a una multitud que desbordaba las calles, Dante volvió a subir al púlpito. Intentaron ensuciarnos, pero no sabían que estamos hechos de barro y de luz, que no somos un hombre sino un cuerpo, que no tenemos miedo porque tenemos propósito. Y con una sonrisa que mezclaba dolor y esperanza, cerró diciendo: «Nos quisieron destruir, y sin querer nos hicieron invencibles. Las calles de Buenos Aires, ahora bautizadas informalmente como el corazón del pueblo, se convirtieron en escenario permanente de encuentros, abrazos y cantos». La figura de Dante Gebel trascendía fronteras. Desde Córdoba hasta Tucumán, desde Mendoza hasta Salta, miles marchaban en apoyo no solo al pastor, sino a lo que representaba. Ya no era un movimiento, era una revolución espiritual, ética y social.
Las autoridades, atónitas ante su incapacidad de controlar la narrativa, redoblaron sus esfuerzos. Pero algo había cambiado. Dentro del propio aparato estatal comenzaban a surgir voces disidentes. Funcionarios jóvenes, policías, empleados judiciales empezaban a escribir cartas abiertas, a filtrar información, a grabar conversaciones comprometedoras. La corrupción del sistema quedaba cada vez más expuesta, y la figura de Dante servía de espejo incómodo para toda una estructura de poder podrida. Mientras tanto, la comunidad no se detenía. Lejos de rendirse ante los ataques, se fortalecía. Se abrían comedores, bibliotecas populares, centros de capacitación gratuitos. En cada rincón del país donde alguien decía «no tengo nada», aparecía un grupo de personas diciendo «te damos lo que somos». Dante, aunque fortalecido públicamente, llevaba en su interior el peso del desgaste. Las amenazas constantes, las horas sin dormir, las decisiones difíciles. A veces, en la madrugada, se quedaba solo en el templo, con la Biblia sobre las rodillas y los ojos fijos en el altar. «Dios, no me dejes ser un ídolo», susurraba. «Que la gente vea tu luz, no la mía. Si alguna vez me desvío, quítame. Pero si esto viene de vos, no me sueltes». Una noche recibió una llamada urgente. Uno de los infiltrados del gobierno, ahora arrepentido, quería reunirse con él. Lo citó en un bar viejo de San Telmo. Dante fue solo, como siempre. El hombre, nervioso, le entregó un pendrive. En su interior había horas de grabaciones, documentos escaneados, instrucciones firmadas por ministros y altos mandos. Era la prueba irrefutable de que todo el proceso contra él había sido una operación ilegal, cuidadosamente diseñada desde las más altas esferas. «Ya no puedo seguir mintiendo», dijo el infiltrado. «Lo que ustedes hacen es real. No puedo seguir destruyéndolo». Dante lo abrazó, no como un gesto político, sino humano. «No importa lo que hiciste, importa lo que estás haciendo ahora». Con esa información, el equipo legal de la comunidad presentó una demanda histórica. Por primera vez no se defendían, atacaban, con pruebas sólidas, con testigos protegidos, con respaldo popular. El gobierno tembló. La noticia explotó en todos los medios. Goebbels contra el Estado. La verdad sale a la luz. Por primera vez la maquinaria mediática se vio forzada a cubrir lo que siempre había evitado. Las imágenes del pastor caminando hacia los tribunales, ahora como querellante, con el pueblo coreando su nombre, recorrieron el mundo. Mientras tanto, los grandes medios internacionales ya hablaban del milagro argentino. La ONU, la Cruz Roja y hasta el Vaticano enviaron representantes para observar lo que allí estaba ocurriendo. No era una revolución armada, era una revolución del alma. Pero el enemigo no había sido vencido, solo se había replegado. Una noche, mientras Dante predicaba en la iglesia, un grupo armado irrumpió por la puerta lateral. No llevaban insignias, pero sí rifles de asalto. No gritaban, pero sus intenciones eran claras. «Todos al suelo», ordenó uno, apuntando directamente al púlpito. Dante se detuvo, lo miró fijo. La congregación, en lugar de correr, se levantó en masa. Mujeres, niños, ancianos, jóvenes. Nadie se movía por miedo, se movían por amor. «No va a salir con vida de acá», le advirtió otro, con el dedo en el gatillo. Pero antes de que pudieran hacer un disparo, cientos de celulares se alzaron al mismo tiempo. La gente los grababa, transmitían en vivo. Millones en cuestión de minutos vieron lo que ocurría. «Si disparan, disparan frente al mundo», dijo Dante sin levantar la voz. «No estoy armado, no tengo cómo defenderme, pero no estoy solo». Los hombres dudaron. Uno tembló. Otro bajó el arma. Finalmente, alguien gritó desde la puerta. «Nos están filmando desde afuera también, la policía viene», huyeron. El operativo fue frustrado no por las armas, sino por la verdad. Por la luz, por el pueblo. Esa noche, la imagen de Dante, de pie en el púlpito, rodeado por su gente, con los brazos extendidos como si abrazara al país entero, se volvió un ícono. Los días siguientes fueron una marea de revelaciones. Las cadenas detrás del ataque fueron expuestas. Altos funcionarios renunciaron. Otros fueron arrestados. El país en su conjunto comenzaba a despertar de una pesadilla larga. Finalmente, el día del juicio llegó. No era Dante el acusado, sino los responsables de años de corrupción, de mentiras, de persecución. El pastor no fue a declarar con ira, sino con la verdad. Su testimonio fue transmitido en cadena nacional. Habló no solo de los hechos, sino del alma de una nación que necesitaba sanar. «No vine a destruir a nadie», dijo ante el tribunal. «Vine a recordarles que aún somos humanos, que podemos perdonar, que podemos cambiar,
que la Argentina no está perdida, solo está dormida. Y hoy está despertando. La sala se puso de pie. El juez, con lágrimas en los ojos, pidió un receso. Nadie podía negar lo que estaba viendo. No era política, era transformación, era historia viva. Y así, mientras afuera una multitud volvía a corear su nombre, Dante no se quedó a recibir ovaciones. Salió por una puerta lateral, con su esposa al lado, caminando despacio. ¿Y ahora?, le preguntó ella una vez más. Él sonrió, mirando el cielo nublado. Ahora empieza lo verdaderamente difícil. Ahora tenemos que reconstruir. La mañana siguiente fue serena. No había marchas, ni sirenas, ni titulares escandalosos. Era como si la ciudad, después de tanto rugir, se hubiera dado permiso para respirar. Dante Gebel se levantó temprano, como siempre. Se vistió sin prisa. Se calzó sus zapatos de cuero gastados y salió a caminar solo por las calles aún húmedas de Buenos Aires. Pasó por un kiosco y vio su rostro en la tapa de todos los diarios. Algunos lo llamaban héroe, otros líder moral, otros simplemente el pastor. Lo miró un momento y luego sonrió, como quien sabe que la verdad no cabe en un papel impreso. Cruzó la plaza donde semanas atrás miles habían acampado bajo la lluvia en solidaridad. Quedaban algunos carteles, flores secas, banderas argentinas descoloridas. Todo eso más que decorado era testimonio. Al llegar a la iglesia lo esperaban varios jóvenes. «Pastor, ¿vamos a hacer servicio hoy?», preguntó uno de ellos. «Hoy, más que nunca», respondió Dante. Entraron juntos. El lugar estaba limpio, perfumado. Habían colgado nuevas luces y pintado las paredes, no por lujo, sino por amor. Era el templo de todos. El servicio comenzó con una canción suave, casi susurrada. No era una alabanza común. Era una mezcla de esperanza y cicatriz. Cuando Dante subió al púlpito, el silencio fue absoluto. «Hoy no vengo a predicar», dijo, después de una larga pausa. «Hoy vengo a agradecer. No por lo que vivimos, sino por cómo lo vivimos. Porque cada golpe que intentó quebrarnos nos soldó más fuerte. Cada mentira que nos lanzaron hizo que buscáramos más verdad. Cada intento de silenciar nuestra voz encendió miles de otras. La gente lo miraba sin parpadear. Algunos lloraban, otros sostenían las manos del de al lado. Pero esto no termina aquí. No podemos volver a la rutina. No podemos convertir esta historia en un recuerdo. Tenemos que convertirla en una semilla». Y entonces sacó de su bolsillo una pequeña caja. Adentro había cientos de semillas de árbol. «No traje souvenirs ni medallas. Traje esto. Una semilla, porque si este movimiento no se convierte en bosque, habremos fallado». Cada persona que salía del templo ese día recibía una semilla, con la instrucción de plantarla en su barrio, en su casa, en una plaza, donde sea, y con una promesa: cada árbol será un recordatorio de que fuimos más grandes que el miedo. Las semanas siguientes fueron de una paz inquietante. El país entró en una etapa de revisión profunda. Escuelas, universidades, iglesias, sindicatos y hasta el Congreso comenzaron a discutir nuevas formas de construir ciudadanía. El ejemplo del movimiento de Dante había encendido una chispa que ya nadie podía apagar. Pero él, lejos de aferrarse a la fama, decidió dar un paso al costado, no por debilidad, sino por convicción. Este no fue un movimiento para idolatrar a un hombre, fue para liberar a un pueblo. Y ahora ese pueblo tiene que caminar solo, dijo en su último discurso público. Se retiró de la vida mediática sin despedidas rimbombantes. Volvió a los viajes silenciosos por el interior, a las charlas con adolescentes en clubes, a las visitas a cárceles y hospitales. Volvió a donde todo comenzó. Una tarde, en una villa de Rosario, un chico de unos 10 años se le acercó con una camiseta rota y los ojos brillantes. «¿Usted es el de la tele?», preguntó. Dante sonrió. «No, soy el de acá». «¿Y por qué vino? Acá no viene nadie». «Porque ustedes son los primeros». El chico no entendió, pero lo abrazó igual. En esa villa, como en tantas otras, nacieron nuevas comunidades. Pequeñas, humildes, pero llenas de vida. No tenían estructuras, ni cámaras, ni presupuestos. Tenían propósito. Un año después, el país celebraba la restauración democrática más profunda desde el regreso del 83. Se habían reformado leyes, desmantelado redes de corrupción y creado canales de participación ciudadana directa. Nadie le daba el crédito total a Dante, y eso estaba bien. Él nunca lo quiso. Pero en las plazas donde antes había represión,
ahora había ferias de libros. Donde antes había saqueos, ahora había cooperativas. Donde antes había miedo, ahora había organización. Un periodista le preguntó una vez, ya lejos de los focos, ¿qué fue lo que hizo que esto funcionara? Y Dante respondió, que no lo hicimos para ganar, lo hicimos para sanar. Con el tiempo su historia se estudió en universidades. Se escribieron libros, se filmaron documentales. Algunos intentaron convertirlo en leyenda, pero él seguía apareciendo en los lugares menos esperados, en la fila de un hospital, en una escuela rural, en una cancha de barrio. Una tarde cualquiera, ya con el pelo completamente canoso, se sentó en la misma iglesia donde había comenzado todo. Estaba vacía. El sol entraba por los vitrales y dejaba dibujos dorados sobre el suelo. Cerró los ojos, respiró hondo, y entonces, en ese silencio absoluto, escuchó pasos. Era un grupo de niños que había entrado corriendo sin saber que él estaba ahí. Se detuvieron al verlo. ¿Usted es el pastor?, preguntó una nena de trenzas. Él asintió. Mi abuela me hablaba de usted, dijo. Me decía que usted hizo que los malos no ganaran. Dante sonrió. Tu abuela estaba equivocada. No los vencí yo, los vencimos todos, con amor, con verdad. Los chicos lo rodearon, se sentaron a su lado, le pidieron que contara una historia. Él, sin dudar, empezó. Había una vez un pueblo que no sabía que era libre. Vivía asustado, en silencio, hasta que un día alguien se animó a decir la verdad. Y así, sin cámaras, sin micrófonos, sin multitudes, comenzó a contar. Porque aunque los tiempos cambien, las historias siguen salvando, y en algún rincón del país, cada árbol plantado en nombre de ese despertar crecía hacia el cielo, como brazos extendidos, como oraciones sin palabras, como promesa cumplida.